Lectura 4.0. Pobre Abelard, 1944 a 1946. Cuando la familia habla del asunto, más o menos nunca, comienza siempre con el mismo punto, con Abelard y the bad thing que le hizo a Trujillo. Abelard Luis Cabral era el abuelo de Oscar y Lola, un cirujano que había estudiado en Ciudad de México en los años de Lázaro Cárdenas y a mediados de los 40, antes de que ninguno de nosotros hubiera nacido. Un hombre de apreciable reputación en La Vega. Un hombre muy serio, muy educado y muy bien plantado. En aquellos días, los Cabral se contaban entre los high del país. En La Vega, donde la familia había vivido desde 1791, era prácticamente la realeza. Los vecinos hablaban de la residencia de 14 cuartos que el padre de Abelard había construido, Casa Atuey, una casa rodeada por árboles de almendros y mangos enanos. También tenían un apartamento moderno, Art Deco, en Santiago, donde Abelard solía pasar los fines de semana atendiendo los negocios de la familia. Estaban además los establos recién restaurados que habrían podido alojar cómodamente una docena de caballos. Los caballos mismos, 6 de berbería, de piel como vitela. Y por supuesto, 5 criados a tiempo completo. Mientras el resto del país se subsistía a base de piedras y bagazos de yuca, y era hospedero de espirales sin fin de lombrices intestinales, los Cabral cenaban con pasta y dulces salchichas italianas. Comían con cubiertos de plata de Jalisco. Los ingresos de un cirujano podían ser muy buenos, pero la cartera de negocios de Abelard era la verdadera fuente de la abundancia familiar. De su padre odioso y avinagrado, ahora difunto, Abelard había heredado un par de prósperos supermercados en Santiago, una fábrica de cemento y los títulos de una cadena de fincas en las septentrionales. Los Cabral eran, como pueden haber imaginado, miembros de la clase afortunada. En los veranos pedían prestada la cabaña de un primo en Puerto Plata y acampaban ahí por un periodo nunca inferior a 3 semanas. Las 2 hijas de Abelard, Jacqueline y Astrid, nadaban y jugaban con las olas bajo la mirada vigilante de su mamá, que, capaz de arriesgarse a una oscuridad adicional, permanecía encadenada a la sombra de su sombrilla, mientras su padre, cuando no estaba escuchando las noticias de la guerra, vagaba por la costa, su rostro en tensa concentración. Todavía hay en el Cibao quienes recuerdan a Abelard y todos les dirán que además de ser un médico brillante, poseía una de las mentes más notables país. Era infatigablemente curioso, alarmantemente prodigioso y estaba especialmente dotado para la complejidad lingüística y computacional. El viejo era bien leído en español, inglés, francés, latín y griego. Coleccionaba libros raros. En resumen, Abelard era un cerebro. Animó a sus hijas a leer y las preparó para que lo siguieran en la profesión. Ellas hablaban francés y leían latín antes de los 9 años. A veces sus hijas le daban las buenas noches al padre y al amanecer se lo encontraban todavía enfrascado en alguna oscura conversación con sus amigos. Los ojos rojos, el pelo alborotado, aturdido, pero cuerdo. Se le acercaban
y besaba a cada una, llamándolas sus lumbreras. Estas inteligentes jóvenes, se jactaba con frecuencia ante sus amigos, nos superarán a todos. Pregunta 1. ¿Qué tipo de vida tenían Abelard y la familia Cabral? Abelard trataba de no pensar en el jefe. Seguía una especie de Tao para evitar dictadores, lo que era irónico teniendo en cuenta que mantenía una incomparable apariencia de trujillista entusiasta. Como individuo y funcionario ejecutivo de la Asociación Médica, donaba con largueza al Partido Dominicano. Él y su esposa, que era su enfermera número 1 y mejor asistente, se unían a cada misión médica que Trujillo organizaba, por lejos que fuera en el campo. Y nadie pudo reprimir mejor que Abelard la carcajada cuando el jefe ganó unas elecciones, con el 103%. Cuando se celebraban banquetes en honor de Trujillo, Abelard siempre viajaba a Santiago para asistir. Llegaba temprano, se iba tarde. Sonreía sin fin y no decía ni pío. Llegado el momento, Abelard le estrechaba la mano a el jefe. Lo cubría en la cálida efusión de su idolatría y sin más desaparecía de nuevo en las sombras. Se mantenía todo lo alejado del jefe que le era posible. Al fin y al cabo, los brothers que se metían con él tendían a terminar con casos fatales de mortitis. A Abelard no le hacía daño alguno que su familia no estuviera toda en el bolsillo del jefe, que su papá no hubiera cultivado tierras o tuviera negocios en proximidad geográfica o competitiva con los del jefe. Su contacto con Fuckface era felizmente limitado. Abelard y el jefe pudieron haber flotado uno al lado del otro en los pasillos de la historia, de no haber sido por el hecho de que, a partir de 1944, en lugar de llevar a su hija y esposa a los eventos del jefe, según dictaba la costumbre, Abelard comenzó a dejarlas en casa de modo reiterado. Les explicó a los amigos que su esposa se había puesto nerviosa y que Jacqueline la cuidaba. Pero la verdadera razón por las repetidas ausencias era la notoria rapacidad de Trujillo, y el que su hija Jacqueline se había convertido en un monumento de mujer. La hija mayor de Abelard sería intelectual. Ya no era aquella niña torpe, alta y flaquita. La adolescencia le había pegado con furia, transformándola en una señorita de gran belleza. Había padecido un caso serio de caderas, culo, pechos, condición que en los años 40 era un problema con T mayúscula, seguida por la R, una U, una G, hasta el illo. Pregunta 2. ¿Por qué razón comienza Abelard a esconder a sus hijas de Trujillo? Pregúntenle a cualquiera de los mayores y les dirán. Trujillo pudo haber sido un dictador, pero era además un dictador dominicano, lo que es otra manera de decir que era el bellaco número 1 del país. Creía que todo el toto en la República Dominicana era literalmente suyo. Es un hecho bien documentado que en la República Dominicana de Trujillo, si uno era de la clase alta,
y dejaba a su hija Linda cerca del jefe. A la semana estaría en su cama y uno no podía hacer nada para evitarlo. Era parte del precio de vivir en Santo Domingo, uno de los secretos mejor conocidos de la isla. Era tan común la práctica, tan insaciables los apetitos de Trujillo, que existía un fracatán de hombres en la nación, hombres de calidad y posición, que créanlo o no, le ofrecían sus hijas libremente al jefe. Abelard tenía a su favor que no era uno de ellos. En cuanto se dio cuenta de lo que había, después de que su hija comenzara a parar el tráfico en la calle El Sol, y después de que uno de sus pacientes vio a su hija y le dijo, «Debe tener cuidado con esa», la convirtió en Rapunzel y la encerró en la casa. Fue un gesto valiente, no acorde con su carácter, pero solo había necesitado ver a Jacqueline prepararse para la escuela una mañana, grande de cuerpo, pero aún una niña. Por Dios, una niña, y el gesto valiente se le hizo fácil. Sin embargo, ocultar de Trujillo a su hija, de ojos de gamo y pechos grandes, no era nada fácil. Si ustedes creen que el dominicano común y corriente es malo, Trujillo era 5,000 veces peor. El tipo tenía centenares de espías, cuyo único trabajo era rastrear las provincias en busca de la próxima. Si procurar Cuca hubiera sido más central al Trujillato, el régimen hubiera sido la primera culocracia del mundo. Y quizá de hecho lo fue. En este clima, esconder a las mujeres de uno equivalía a traición. Los infractores que no aflojaban a las muchachas podían encontrarse fácilmente disfrutando del tonificante encanto de un baño con 8 tiburones. Vamos a ser claros. Abelard asumió un enorme riesgo. No importaba que fuera de clase alta. Si Trujillo y compañía se enteraban de su duplicidad, lo tendrían en cadenas y a Jacqueline boca arriba en cuestión de segundos. Su hija Jacqueline, por supuesto, no tenía la menor idea de lo que estaba en juego. Eran tiempos más inocentes, y ella era una muchacha inocente. Ser violada por su presidente era lo más lejos que estaba de su mente. De las 2 hijas, era la que había heredado el cerebro de su padre. Estudiaba francés religiosamente porque había decidido imitar a su papá e ir al extranjero a estudiar medicina en la Facultad de Medicina de París, a Francia. Le metía a los libros noche y día y practicaba el francés con su padre y con el criado Esteban el Gallo, que había nacido en Haití y aún lo hablaba bastante bien. Ninguna de las hijas tenía idea de lo que pasaba. En sus días libres, cuando no estaba en la clínica o escribiendo en su estudio, Abelard se paraba en la ventana de atrás de su estudio y miraba a sus hijas en sus juegos tontos de niñas, hasta que su corazón no podía aguantar más el dolor. Abelard hablaba de esos asuntos solo con 3 personas. La primera, por supuesto, era su esposa Socorro. Socorro era un talento por derecho propio, una belleza famosa del este y fuente de la hermosura de sus 2 hijas. La reacción de ella a sus preocupaciones por lo de Trujillo fue típica. Era una mujer inteligente, hábil, trabajadora, que no pestañeaba al enfrentarse al spray arterial que silbaba de un muñón tajado por un machete.
Pero cuando había amenazas más abstractas, como por ejemplo Trujillo, se obstinaba y encaprichaba en no reconocer que pudiera existir un problema. Mientras, no dejaba de vestir a Jackie con la ropa más sofocante. ¿Por qué le andas diciendo a la gente que estoy loca?, le preguntaba, molesta. Abelard también se lo comentó a su querida, la señora Lydia Abenader, una viuda y su amante número 1. Por último, habló con su vecino y amigo de muchos años, Marcus Applegate Roman, a quien llevaba y traía a menudo de los eventos presidenciales porque no tenía carro. Al principio, Marcus no le dijo nada. En la oscuridad del interior del Packard, su cara era una ausencia, una laguna de sombras, un silencio preocupante. Abelard le preguntó, ¿no te incomoda? Marcus se inclinó para encender el cigarrillo y al fin su cara reapareció, demacrada pero familiar. No podemos hacer nada en ese sentido, Abelard. Pero imagina que estuvieras en una situación parecida. ¿Cómo te protegerías? Me aseguraría de tener hijas feas. Lydia era mucho más práctica. Estaba sentada en la cómoda, cepillando su pelo de mora. Lydia le había dicho, mándala con las monjas, mándala a Cuba, mi familia la cuida. Cuba era el sueño de Lydia, era su México. Siempre hablaba de regresar a vivir ahí, pero necesitaría el permiso del Estado. Entonces pídelo. Pero, ¿y si el jefe se entera de la petición? Lydia dejó caer el cepillo con un tecleo agudo. ¿Cómo se va a enterar? Nunca se sabe, dijo Abelard, defensivo. En este país, nunca se sabe. Su querida estaba a favor de Cuba, su esposa a favor del arresto domiciliario, y su mejor amigo no le hablaba. Su propia cautela le dijo que esperara más instrucciones. Y al fin del año las tuvo. En uno de los interminables eventos presidenciales, el jefe le estrechó la mano a Abelard. Pero en vez de continuar, se detuvo brevemente. Una pesadilla que se hacía realidad. Le agarró los dedos y con su voz chillona le dijo, ¿eres el doctor Abelard Cabral? Abelard se inclinó. A su servicio, Excelencia. En menos de un nanosegundo, Abelard estaba empapado en sudor. Sabía lo que venía. El jefe no le había dirigido más de 3 palabras en toda la vida. ¿Qué otra cosa podía hacer? No se atrevió a desviar la mirada de la cara pesadamente entalcada de Trujillo. Pero con el rabillo del ojo alcanzó a ver los lambesacos, inmóviles que empezaban a comprender que se producía un intercambio. Te he visto aquí a menudo, doctor, pero últimamente sin tu esposa. ¿Te has divorciado de ella? Sigo casado, Su Grandeza, con Socorro Hernández Batista. Me alegra saberlo, dijo el jefe. Tenía miedo que te hubieras metido a maricón. Entonces se rió. Oh, jefe, usted es demasiado. Era en ese momento que otro brother encojonado hubiera dicho algo para defender su honor. Pero Abelard no era ese brother. No dijo nada. Por supuesto, continuó el jefe, quitándose la lágrima de un ojillo con el nudo. No eres ningún maricón, porque he oído que tienes hijas,
doctor Cabral. Una de ellas muy bella y elegante, ¿no? Abelard había ensayado una docena de veces la respuesta a esa pregunta, pero la que ofreció fue puro reflejo. Brotó de la nada. Sí, jefe, tiene razón. Tengo 2 hijas. Pero, para decirle la verdad, solo a quienes le gustan las mujeres con bigotes las encuentran hermosas. Por un instante, el jefe no dijo nada. Y en ese silencio retorcido, Abelard pudo ver a su hija violada ante sus ojos, mientras a él lo bajaban con una lentitud atroz a la infame piscina de tiburones de Trujillo. Pero entonces, milagro de milagros. El jefe arrugó su cara porcina, y se rió. Abelard se rió también. Y el jefe siguió de largo. Pregunta 3. ¿Qué respuesta le da Abelard a Trujillo cuando le pregunta sobre Jacqueline en la fiesta? Segunda parte de esta pregunta, ¿por qué piensan que Abelard le dijo esto? En esta pregunta siempre hay un poco de confusión o preguntas adicionales. Me refiero a esta parte aquí donde están saludándose y Trujillo le dice que ha escuchado que una de sus hijas es muy bella y elegante. Abelard le dice que sus hijas solo le van a gustar si le gustan las mujeres con bigotes. Es una respuesta un poco rara. ¿Por qué piensan que le dijo esto?